Queridos amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en un programa más de Sobre la Mesa en este fin de semana, acompañándolo y por supuesto reflejando a través de las pantallas de Aviala Televisión lo que significa la vida política, la vida social, la vida económica del país. En esta oportunidad, esta semana se ha cerrado ya el plazo para la presentación de alianzas, el plazo que pone el Tribunal Supremo Electoral en esta agenda de lo que significan las elecciones primarias y generales en octubre del 2019. Así que yo los invito a ponerse cómodos que ahora vamos a tener y vamos a disfrutar de una buena conversación. Comenzamos. Estamos en el segundo bloque del programa. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados. Sentir enormemente que a la cita no ha podido llegar el senador Yerko Núñez, que es de una de las alianzas que se ha rubricado esta semana y que hubiéramos disfrutado muchísimo de lo que tenía para contarnos a propósito de la alianza de Unidad Nacional con el Movimiento Demócrata de Santa Cruz. Vamos a darle las buenas noches a Juan Carlos Pinto, que nos acompaña en el análisis. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias, muy buenas noches. Cachito Herrera, de Solvó, muchas gracias por acompañarnos, Cacho. Muy gentil por la invitación, muchas gracias. Don René Martínez, muchas gracias por acompañarnos también. Mi agradecimiento a usted y un saludo a quienes vamos a compartir hoy en la mesa. Bien, en esta semana se cumplía el plazo ya, el plazo que delinea el Tribunal Supremo Electoral con miras a las elecciones primarias que se van a dar en enero del 2019. Partido, agrupación política, organización política que no participe, y reitero esto porque algunas personas me llaman, se comunican conmigo, agrupación que no participe en estas primarias no está habilitada, no va a estar habilitada para seguir la carrera a las generales que se dan en octubre de 2019. Así que para contextualizar un poco, veamos lo que nos informa el Departamento de Prensa de Aviala Televisión a propósito de lo que han sido estas alianzas. A ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Estos dos casos de registro de alianzas realizadas de acuerdo al cumplimiento del calendario electoral. La alianza de Carlos Mesa por el Frente Revolucionario de Izquierda con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, que se denomina Comunidad Ciudadana, y el acuerdo entre Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y Demócratas del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que entierra a Unidad Demócrata y asume las siglas de Bolivia Dice No, fueron las únicas alianzas inscritas ante el ente electoral al cumplimiento del plazo. Se puede hacer una conformación con partidos y agrupaciones ciudadanas a nivel nacional, partidos con alcance nacional, con agrupaciones ciudadanas de alcance departamental. Y también, aunque no se ha dado, puede ocurrir una conformación de una alianza de 9 agrupaciones ciudadanas con alcance departamental y conforma una alianza nacional. Son las 3 que están previstas en la Ley de Organizaciones Políticas. A diferencia de Comunidad Ciudadana, que se registró en presencia de sus líderes a la Alianza de Demócratas, Unidad Nacional y la Plataforma Ciudadana, solo envió a 2 delegados para la inscripción, Francisco Aramayo de Unidad Nacional y Eric Landívar del Movimiento Demócrata Social. Comunidad Ciudadana quiere abrir los brazos a partir de este 13 de noviembre, cuando se estrena como logo oficial de la alianza de Carlos y de Lucho, y va a ser esta marca, este logo, este símbolo que nos va a acompañar hasta la victoria en octubre del 2019. La pelea era que hagamos una alianza por el 21 de febrero y que en el momento que sea necesario se vayan todos a una primaria, cosa que él ha rechazado. Ha dicho, solamente yo adelante y todos por detrás. Y obviamente eso no es lo que queremos los bolivianos. Los bolivianos queremos defender primero el 21 de febrero. Quienes decidieron ir solos a las primarias del 27 de enero del próximo año son el Movimiento Nacionalista Revolucionario, encabezado por Luis Eduardo Siles, el Movimiento Tercer Sistema del gobernador de La Paz, Félix Pazzi, el Frente para la Victoria, el Partido de Acción Nacional Boliviano, el Partido Demócrata Cristiano y Unión Cívica Solidaridad. Además, el Movimiento al Socialismo, que tampoco buscó alianzas con otra tienda política, y aseguran que su único binomio presidencial será Evo Morales-Álvaro García Linera. Así es nuestro único binomio. Seguramente ellos en sus elecciones primarias van a definir
quién es el candidato a presidente o vicepresidente. En todo caso, estaría casi cantado porque ellos se manejan de manera empresarial y no así de una manera orgánica como el MAS, porque tenemos entendido que muchas de estas alianzas no han sido consultadas ni siquiera a sus comités ejecutivos nacionales, sino que han sido tomadas y decididas sobre todo de manera unilateral. El 23 de noviembre se remitirá las resoluciones que quedaron todavía para otorgar la personería jurídica de las organizaciones políticas que aún están en trámite, mientras que el 28 de noviembre vence el plazo para que los partidos y alianzas presenten sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Muy bien, el 13 de noviembre entonces se oficializaron alianzas que quedaron en dos, porque hubo una tercera que había anunciado una alianza, pero aparentemente sí, va a entrar dentro del tema de las alianzas. Enseguida yo le explico qué es lo que ha sucedido con el tema de Víctor Hugo Cárdenas y algunas plataformas. Comunidad Ciudadana es la alianza de Solvó y el Frente... el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, y también está la Alianza Bolivia Dice No. Bolivia ya no dijo no, sino dice no ahora. Este es un cambio que le han hecho, un pequeño cambio al nombre de la Alianza Bolivia Dice No. Esto es lo que ha rubricado las organizaciones políticas, las agrupaciones políticas que van a entrar en carrera electoral, como le decía al inicio, hasta octubre, donde se llevarán a cabo las elecciones generales. Vamos a empezar con el exministro de la Presidencia, don René Martínez, a ver cuál es su lectura política. El MAS, el Movimiento al Socialismo, no ha querido echar mano de ninguna alianza. ¿Cuál es la percepción, cuál es la idea que están teniendo, la lectura que ustedes están teniendo dentro del Movimiento al Socialismo? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que hay que tener una lectura integral de lo que está sucediendo, estando conscientes de que hay todavía un periodo larguísimo. Un año. Un año para los debates y seguramente para los comportamientos de las organizaciones políticas, y en lo que significa al movimiento al socialismo es hacer coherencia en términos de haber sido respuesta ante el vaciamiento de los partidos tradicionales, una respuesta coherente de comportamiento político, de práctica política, para que cualquier alianza sea en los términos de programa, de propuesta, de visión de país. Si no obedecemos a esa lectura, simplemente estamos entrando peligrosamente, y tú puedes revisar la prensa escrita, los debates en varios programas a nivel nacional, peligrosamente a la consideración de perfiles de carácter personal, de consignas. Me llama la atención ese cambio de sinónimo de una de Bolivia dijo no a dice, como si esto nos estuviera dando una respuesta seria al país. Y yo creo que eso es poco serio, porque no vamos a saber, ojalá tengamos la oportunidad, estoy apelando a ese tiempo vital larguísimo que tenemos para conocer propuestas programáticas, porque seríamos irresponsables con el país diciendo de que, o pretextando que una consigna ya es más que suficiente para entregar el futuro de los bolivianos a una, así sea, alianza, con un cambio del dijo al dice, que no nos dice nada. Entonces creo que hay todavía un buen espacio, pero estoy seguro de que también va a ocurrir algo, que se va a ver el escenario electoral después de esta formalización de cumplimiento de un calendario, las alianzas no formales. Y aquí hay que lamentar un hecho. Eso es muy importante. Aquí hay que lamentar un hecho de que esa emergencia de supuestas plataformas ciudadanas, haciendo una diferencia entre quienes con legitimidad están buscando un espacio político suyo, la mayoría de ellas han ido a terminar subsumidas en los referentes de partidos tradicionales. La cuantificación de quién hace más alianzas con determinadas plataformas nos está mostrando este hecho, que la mayoría estaba buscando espacios políticos de coteo muy
casi muy parecidos a la clásica democracia de pactos que en el país habíamos conocido. Esperemos de que en corto plazo, tal vez por el tiempo, no ha existido todavía esa madurez suficiente de haber emergido como plataforma ciudadana de verdad, pensando en el país, y que puedan tener la posibilidad de transformarse en el tiempo, cumpliendo los requisitos para hacer nuevas propuestas políticas que estoy seguro que el país está esperando. Doctor, específicamente, el movimiento del socialismo no ha considerado oportuno hacer ninguna alianza. ¿Algún motivo en específico por eso? La emergencia del movimiento al socialismo surge de la construcción del liderazgo desde las bases, a diferencia de los otros referentes, o nombre o heredad política, como era la democracia de pactos, o poder económico. Nadie podría dudar que don Jaime pase a comprar una tienda política para estar ahora presente en el abanico electoral. Y nosotros, al ser y al emerger un liderazgo de gestación del movimiento popular, nuestro compromiso y nuestra alianza natural es con las organizaciones sociales, con los sectores vivos que tienen mucho que hacer y mucho que definir en el destino, en la decisión de los bolivianos como sectores de peso. Vale decir que hemos logrado articular aquello que llamamos en teoría política el sujeto histórico del cambio, con la presencia indígena, originaria y campesina, con la presencia del universo de los trabajadores, de esas clases medias empobrecidas y sobre todo de nacionalidades que antes eran ignoradas en el quehacer político. Bien, a ver, ¿cuál es la lectura de Juan Carlos Pinto? Esa mirada de pronto sociológica también, Juan Carlos, va a ser interesante cuando ya se van reacomodando las fichas del tablero político en el país. Hay para todo gusto. El ciudadano, el que va a ir a ejercer su voto en octubre de 2019, tiene la posibilidad de optar por diferentes tipos de alianzas, con todos los matices que presenta el escenario político. Juan Carlos, ¿qué me dices? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay varias aristas desde las cuales podríamos ver esto. Un tema sí preocupante es que quizás vamos a tener un proceso preelectoral demasiado largo, en el que se van a hacer lecturas políticas electorales de todos los temas que sean parte de la acción política y de gestión del gobierno o de el accionar también de la propia oposición. O sea, es complicado tener un proceso electoral tan largo. Pero también abre las posibilidades a quizás un debate necesario. Creo que durante el último tiempo se ha estancado el debate político en el tema de decir hay un tema de gestión y hay un bloqueo, digamos, de parte de los que no están de acuerdo respecto a una gestión. Va a ser interesante debatir programas, perspectivas, propuestas. Creo que de alguna manera incluso formas en las que conceptualizamos la realidad. No hace mucho, de hecho, cuando Mesa empezó a lanzar algunas ideas sobre el tema ciudadano, que es parte del nombre que tiene, es un debate importante. Es un debate importante. ¿Qué es la ciudadanía? ¿O qué es la ciudadanía pluricultural en este país? Es lo que se está, digamos, razonando, reflexionando a nivel mundial. Es una tendencia mundial el tema de la ciudadanía. Entonces me imagino que es también esta idea, esta línea que están tomando, Juan Carlos. Sin duda, pero es un debate que de alguna forma empezó en el proceso constituyente. El proceso constituyente cuestionó la idea en abstracto de ciudadanía y habló de ciudadanía intercultural, por ejemplo. Interesante. Entonces, el tema no es un modelo único y liberal de ciudadano, sino una idea mucho más abierta donde los derechos individuales y los derechos colectivos confluyen
y permiten una convivencia en esa perspectiva. Es un debate. Es un debate. Sí, en esa perspectiva como yo creo que va a haber muchos otros temas sobre los cuales vamos a discutir la visión de país. Y eso creo que sería muy saludable para la democracia, para el país, porque es un poco salir de esta etapa de solamente cuestionar, interpelar, sin proponer. Creo que ese sería el momento más adecuado para la democracia. Es interesante porque el momento que las organizaciones políticas, los partidos, empiecen a hablar de qué se va a hacer con la economía del país, de qué se va a hacer con los recursos naturales, de qué se va a hacer con las cosas que más nos importan, ¿no? Con el tema del litio, con el tema de la exportación de urea. ¿Qué vamos a hacer con esos temas que son importantísimos y que están en la coyuntura política de nuestro país? Todos los días estamos hablando de estas cosas, porque de alguna manera tenemos esa reflexión. Los bolivianos somos muy políticos en esto y reflexionamos acerca de todas estas cosas que son los temas importantes de nuestra agenda nacional. Cachito, buenas noches, gracias por venir. Ustedes han hecho una alianza, Comunidad Ciudadana, además del gobernador de Tarija, don Adrián Oliva, que también se ha sumado a la alianza de ustedes. ¿Cuál es la visión, cuál es el perfil de esta alianza? Buenas noches. Buenas noches, Lorena, René, Juan Carlos, y un saludo especial a la audiencia de Aviala. Estamos, como dijo Carlos en la presentación de la alianza, en la construcción de un proyecto político a largo plazo. Tenemos, por supuesto, este reto electoral, las primarias el 27 de enero y las elecciones generales en octubre de 2019. Pero la mirada que queremos plantear, una acción, una construcción, va más allá. Quiere depasar todo este proceso electoral para convertirse en un proyecto político histórico, que recoge varias miradas, recoge varias experiencias políticas, pero sobre todo quiere proyectar algo nuevo, algo diferente, algo renovado en el país. Por eso es que Lucho, sobre todo Lucho, habla mucho del tema de la renovación, no solamente generacional, no es de edades, que es una suerte de cliché, sino de propuestas, de ideas, de maneras de gobernar el país y sobre todo de solucionar los viejos problemas con los que ha nacido Bolivia como república. Entonces, estamos en este esfuerzo. Juan Carlos tiene mucha razón. Si bien se han dado las primeras señales en esta semana que está concluyendo con la presentación de las alianzas, con partidos que van a ir solos de manera individual, con algunos mensajes como el del presidente que alerta sobre la posibilidad de una derrota, sobre todo en la parte de la guerra digital, con algunas muestras, algunas señales de los partidos con una visión un poquito más conservadora de las cosas. Si bien hemos tenido estas señales esta semana, sí, yo creo que vamos a concluir esto el 28 de noviembre, cuando se conozcan finalmente los binomios, ¿no? Que esa es otra manera de decirle a la gente, esto es lo que queremos hacer para adelante, ¿no? Ya así con es. Nombre y apellido, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser otro momento, y Juan Carlos tiene mucha razón. Esperamos nosotros que pasado fin de año, que todo el mundo hará una pausa, arrancando el 2019, ojalá tengamos momentos para debatir las cosas, ¿no? Las grandes propuestas, los grandes ejes temas, ¿no? De la visión de país que estamos construyendo y que nos han venido reclamando durante los últimos años. ¿Dónde está la propuesta? Ustedes no tienen nada que proponer. Bueno, esperemos que se abran esos espacios para que le expliquemos de manera tranquila, horizontal, democrática al país, al oficialismo, al pasado que también está representado en estas primarias, cuál es nuestra visión de país. Yo creo que va a ser un debate, van a ser momentos en los que gana la población, porque finalmente definirá hacia octubre del 2019 por qué propuesta apostará, a qué propuesta apoyará. Es verdad, lo que dice Cacho, es verdad. Finalmente el momento del voto del ciudadano en octubre va a ser el momento que los bolivianos decidamos por qué camino seguir. Yo quiero mostrarle la conformación de Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa, Luis Revilla. A ver, veamos. A
A pocas horas del vencimiento de la solicitud de inscripción de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral en el marco de las elecciones primarias, Comunidad Ciudadana es la primera alianza que cumplió con el trámite, conformada por Carlos Mesa por el Frente Revolucionario de Izquierda. Recordemos que fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando ocurrió la masacre de octubre del 2003. Y el otro firmante de la alianza es el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien fue aliado de Juan del Granado y Félix Pazzi. Las primarias son el 27 de enero y las generales en octubre, según el calendario electoral. Porque somos ya parte de una sola unidad que tiene un proyecto que creemos tiene características históricas de proyección, no solamente para la elección primaria de enero, sino también para la elección nacional y sobre todo y fundamentalmente para el periodo de gobierno 2020-2025. En la vicepresidencia, en el cargo de vicepresidente, tendrá que ser su primer colaborador y por lo tanto deberá ser una persona que él considere que deba ser acompañante en esa tan importante responsabilidad. Así que tiene Carlos desde un principio, como lo hemos señalado, esta potestad de analizar, de considerar quién podría ser esa persona que pueda complementar de mejor manera esas futuras funciones de gobierno. Permítame hacer la primera pausa, luego vamos a entrar un poco más en profundidad sobre lo que estamos hablando, el tema de las alianzas, dos alianzas entonces a recalcar, Comunidad Ciudadana, que es la alianza Solvo Free, y Bolivia dice no, que es la alianza de Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social. Vamos a hacer la primera pausa, luego continuamos con el programa. Bien, continuamos con el programa. Le voy a preguntar al doctor Martínez, que el doctor Martínez es también cercano al presidente Evo Morales. De hecho, ha sentido muchísimo que ya no esté como ministro de la presidencia, doctor Martínez, pero bueno, hay otras cosas más importantes que son el tema de la salud también. Ahora, hemos escuchado al presidente Evo Morales en estos últimos días lo que mencionaba Cacho. Decir que si algún momento se pierde la elección de octubre, va a ser el tema digital uno de los pilares que va a ayudar a la pérdida de, por lo menos de votos, por lo menos de el espacio que es la administración del gobierno. También lo hemos escuchado al presidente Evo Morales, doctor, en Cochabamba, me parece que hablaba con los movimientos sociales y decía, bueno, cuando ya no estemos, los llamo a defenderme, defiéndanme, ayúdenme, porque seguramente van a sacar todos los trapos sucios al sol. Más o menos así, esa era la idea que daba el presidente Evo Morales. ¿Por qué está diciendo eso? Dos lecturas, la primera es una natural preocupación, porque más allá de este tensionamiento y de esta polaridad, entiendo que en el fondo oficialistas y opositores saben que el presidente Evo Morales va a participar en las futuras elecciones. Y a partir de eso es hacer lectura de lo que está significando un nuevo componente que no era común como factor de influencia de medios de comunicación, hoy las redes sociales. Viene a ser un nuevo componente que no solamente se está desarrollando en nuestro país, sino también en América Latina. Claro. Hay esto, desde Donald Trump, inclusive el presidente antes, ¿no, en el Brasil se ha estado señalando, pero era muy poco común el peso o los efectos que provocaban las redes sociales, que hoy por hoy, no sé si será positivo o negativo, inclusive en algunos casos son fuente de información oficial, lo que tradicionalmente no se conocía. Yo puedo utilizar o hacer un mal uso de una red social, poner una información news, ¿no? Sí, absolutamente faltando a la veracidad de los hechos. Así es. Y eso en muchos de los casos se utiliza como fuente, ya como un interés político que pueda distorsionar y contaminar una coyuntura muy parecida a la que hemos pasado el 21F, ¿no? Redes sociales que pueden tener un factor de influencia, que no serán los únicos, pero bueno, esto entiendo que es una suerte de preocupación, pero la confianza está en que la sociedad civil también está al tanto de cómo puedes también ser parte, a partir de esos canales, entrar en un debate político. Entiendo que ahí, más allá de que si estuvimos a tiempo o no dándole el valor de la influencia de las redes, sí, entiendo que hoy es una necesidad de encarar, y todas las organizaciones políticas estoy seguro que las van a utilizar.
Entonces la confianza nuestra es que al ser una estructura nacional grande, presente en todos los departamentos, en todas las ciudades capitales, entendemos que nuestros sectores y nuestras organizaciones sociales también van a estar apresurando un paso para ser parte de importante contestataria también en las redes sociales. El otro mensaje entiendo que obedece a estos golpes que otrora no conocíamos, al margen de los tradicionales, golpes parlamentarios, decisiones unilaterales que toman inclusive en una misma alianza política, cuando no son programáticas y tienen otro interés, como está ocurriendo también en el propio Ecuador. Estamos viendo cómo se ha destituido a una presidenta constitucionalmente electa en el Brasil, me refiero a Dilma Rousseff. Claro, claro. Estamos conociendo de que hay un procesamiento con detención, con privación de libertad sin hechos probatorios fácticos. En el caso de Lula, hay un proceso que Correa está también en atención, creo que hasta con arraigos. Entiendo que ese mensaje tiene dos dimensiones. Una de estas posibilidades forzadas de que pueda inventarse falsedades simplemente con la intención de suprimir a un liderazgo que tiene peso no solamente en el país, en América Latina, y por supuesto incomoda también al gobierno norteamericano, el que esta oleada de restauración conservadora pueda mantenerse históricamente en el país. Y esto es y acá viene el segundo componente del mensaje, es para pedir la mantención de unidad en torno a esta estructura histórica que con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, con los sectores más importantes de la sociedad civil, históricamente ha construido el oficialismo. Vale decir de que vamos a tener una suerte de tensión en función a los resultados. Entiendo de que este espacio prolongado al que nos recordaba Juan Carlos va a estar en el seguimiento de la sociedad civil, tanto en hechos que pueden llamarse errores políticos o cuánto hace la oposición en términos de unificación. Ya pasó lo formal, te decía, lo no formal también puede estar presente ahí, y a partir de eso esta estructura de esta Bolivia que le dijo sí, porque tuvimos casi un empate pese a la contaminación de una coyuntura, van a estar en acción, y creo que ahí estamos en el legítimo derecho de defender todos los avances que ha significado este proceso, reconocida por entidades internacionales en estos 12 años de gestión a la cabeza del presidente Evo Morales. Doctor, son 14 años que va a estar el presidente Evo Morales cuando sea el próximo octubre. Hay un repensar de los ciudadanos bolivianos, porque justamente es el periodo constitucional que nos dice, bueno, tienen que volver a hacer elecciones. En este sentido, el desgaste de un gobierno se da a través de los años, y no es porque haya tenido errores o no errores, todos los gobiernos lo tienen, pero un gobierno sobre todo largo. ¿A qué está apuntando el movimiento al socialismo? Cuando al inicio usted me contaba y decía, no vamos a aliarnos porque nuestra alianza es con los movimientos sociales. No hay ahí de repente una mirada que debiera abrirse para pensar en un triunfo para el 2019. Por supuesto que sí, pero aquello que señalabas, estos paradigmas de la ciencia política de que el poder desgasta, tiene una particularidad en el caso del movimiento al socialismo: los plazos prolongados. Antes, desde la ciencia política se decía que un año de gestión en el nuevo presidente ya bajaba la credibilidad. Acá, en estos 12 y a culminar 14 años, se ha mantenido una suerte inclusive de ascenso porcentual de legitimidad que otorga el soberano, que no está sujeto a caprichos de la organización política, de la agrupación ciudadana y menos de una alianza. En ese orden de cosas entiendo de que hay la necesidad de recuperar inclusive a bolivianas y a bolivianos que dijeron no el 21.
Y me refiero a ese otro grupo de bolivianos, no a los que decían que representan al país, y ahí los dicen, ahora Bolivia dice no. Me refiero a ese grupo de ciudadanos que ha hecho voto negativo en ese momento porque ha criticado el comportamiento de la justicia. A ese ciudadano que ha criticado el comportamiento de la soberbia en el ejercicio del poder de algunas instancias, de algunos malos funcionarios que han dado señales en ese sentido, y sobre todo aquellos ciudadanos que han interpelado los hechos de corrupción durante estos 13 años. A ellos les queremos decir que hemos recibido una señal fuerte, por eso es que hay que hacer una revisión de posicionamientos con una visión autocrítica que pueda permitir recuperar cualitativamente, no cuantitativamente. Porque si en algún momento nos acordamos del 2006, Juan Carlos, Chacho, si nos acordamos, en realidad es la clase media también la que ha participado en el momento de dar su voto y de apoyar al presidente Evo Morales. Por supuesto que sí. Es esa recuperación de la que me habla. A eso me refiero. Y nunca estuvo cerrada la posibilidad de hacer inclusive alianza política. Pero la diferencia es de que acá hay una trilogía virtuosa que el movimiento al socialismo ha logrado consolidar. Programa, estructura de organización y liderazgo. Y si hay convencimiento de que hay que profundizar este proceso de cambio, bienvenida sea, formal o no formalmente, una alianza que pueda estar en grupos que hoy por hoy todavía, y ahí viene mi respeto por esas plataformas ciudadanas de verdad, que están interpelándonos al propio gobierno, pero que no han ido a subordinarse a ninguna alianza simplemente por intereses de espacios o de cuotas muy al estilo de la democracia de pactos en tiempos tradicionales. Inclusive han dicho algunas plataformas que están resentidas porque no se las ha tomado en cuenta. En fin, hay varias, estamos en un país democrático en que las plataformas también deben expresarse. Juan Carlos, ¿cuál es tu visión después de 14 años, la recuperación de este voto, de esta confianza que da la clase media al gobierno de Evo Morales y las alianzas que tienen competencia, que van a competirle, que le van a disputar el espacio político al movimiento del socialismo? Un buen punto de partida para todos es que el país no es el mismo que el 2005. Evidentemente. El país ha cambiado, para algunos, para muchos, para bien, pero también hay opiniones distintas. Y eso es democracia, tener perspectivas distintas sobre lo que es la visión del país. Y en esa perspectiva, quizás dentro del oficialismo, como señalabas, creo que confluyen muchas miradas en una discusión interna de lo que ha sido este proceso. Ha habido gente que no ha estado de acuerdo y se ha ido. ¿Sí? Sí. Es decir, ha tomado postura diferente, no solo por temas personales, sino por visiones. Y eso es, digamos que al interior de este instrumento, que no es partido, se han generado también discusiones y posicionamientos, como hasta ahora siguen existiendo. Y digamos que se ha generado dentro de esta mega representación una suerte de discusión y posicionamiento político. La oposición se ha minimizado. La oposición ha estado prácticamente ausente en demasiado tiempo y generando algo que ahora estamos viendo que está cuajando en el hecho de Bolivia dice no. O sea, asumen que un sector de esa oposición asume que basta que diga no para decir que hay programa. O sea, digo, eso es lo que nos quieren convencer. Por eso habría yo un poco el tema de decir, ojalá abramos una discusión. Creo que hay otros sectores en esta lid democrática que están dispuestos a debatir y discutir ideas, perspectivas. Porque es legítimo tener visiones distintas en democracia. Es más, la democracia también tiene un tema de contrapesos y pesos con minorías y mayorías. Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, en algún momento tienes una mayoría mayor y otra vez tienes que negociar
equilibrar, etcétera, etcétera, para generar visión o inclusión del conjunto de la población. Entonces, yo creo que los bolivianos esperamos que este proceso coadyuve al fortalecimiento de la democracia. Yo quiero citar el hecho de que en algún momento Lucho Revilla dijo justamente el hecho de que igual en algún momento el MAS va a participar. Lo que deberíamos preocuparnos es qué propuesta vamos a tener cuando todavía no había alianza. Claro. Dijo, preocupémonos por las cosas que son reales de la preocupación de la gente. Porque una oposición sin programa, ¿qué propuesta? Una suma de descontentos puede generar una resta de votos, sin duda, ¿sí? Pero eso no genera programa, no genera propuesta, no genera de que la gente diga, yo me siento representado en esto o en esto, ¿sí? Y lo que están apostando algún sector de la oposición en este sentido es a decir, bueno, todos los descontentos vamos a votar a este nivel y después quizás pensemos en el programa. Y no es así, no es así. La gente no se la convence solamente por descontento, sino también por alternativas. Ustedes ya más o menos tienen una estrategia de campaña, ya están organizando eso, porque ya estamos en plena campaña, Juan Carlos. Bueno, yo creo que todo va a empezar a cuajar después del 8 a 10 de diciembre, que van a ser momentos importantes. Hay un paro convocado, hay una decisión del órgano electoral. Cuando también el Tribunal Supremo Electoral se manifieste, ¿no? Después del 8 de diciembre. Entonces ahí va a haber una especie de correlación de fuerzas sobre un poco lo que se busca. Yo creo que algunos sectores apuestan más a patear el tablero antes que a concertar y participar. ¿Sí? Es decir, aunque se hubieran inscrito, están yendo por ese lado, es decir, en algún momento nos tenemos que asumir o plantear, subrayar la consigna de que esta es una dictadura y no participamos. Entonces, yo creo que están con doble discurso. Se van a ir aclarando las cosas, hay gente, ¿no?, con doble discurso en ese sentido. Y por eso subrayar el hecho de que, pucha, ¿cuánta falta nos hace un debate de discusión política sobre lo que el país los temas quisiera? Más importantes, ¿no?, sobre la agenda que tenemos los bolivianos. Comunidad ciudadana, ¿cuáles son los términos de la alianza? ¿Cuál es la visión que van a hacer? Ya estamos en plena campaña. ¿Hay alguien, hay un jefe de campaña? ¿Cuál es la búsqueda de la agrupación de esta alianza, Cachito? Bueno, el eje de articulación, digamos, la columna vertebral, está compuesta por el FRI, con la expresión más conocida, que es Carlos, nuestro expresidente, y Solvó, con el liderazgo de Luis Revilla. Digamos, es esta la columna vertebral a la que se van a ir adhiriendo otros sectores, como ya ocurrió, por ejemplo, con Juntos, esta agrupación política departamental del gobernador de Tarija. A ello hay que añadir, por supuesto que es un deseo nuestro, el que se incorporen sectores indígenas originarios campesinos, de Chuquisaca, de Oruro, con fuerza regional, y estamos en esas conversaciones. Pero también ya se han adherido plataformas ciudadanas, 50 aquí en la ciudad de La Paz y otro tanto en Santa Cruz. Vamos a ir negociando, hablando, conversando con fuerzas regionales, de tal manera que para terminar este proceso de las primarias tengamos una articulación mayor, ¿no? Que eso nos permita no solamente el manejo territorial, el estar presentes en todo el país, sino sobre todo explicar cuál es nuestra visión de país. La norma, la nueva ley de partidos políticos, establece todo un protocolo ahora para que se configuren las alianzas. No es solamente la firma de los representantes de los partidos. No, hay cosas que tienen que cumplir, hay requisitos. Hemos entregado una plataforma programática donde está incluida un esbozo de la visión de país. Pues yo celebro mucho lo que dice Juan Carlos, porque debe haber, de cara a la gente, espacios para debatir lo de fondo, ¿no? Pero bueno, hemos cumplido estos requisitos y también la ley
de organizaciones políticas establece como una necesidad para las alianzas, para que haya horizontalidad, para que no haya imposiciones de uno u otro componente, el que se conformen directivas nacionales. Entonces, el siguiente paso de Comunidad Ciudadana es conformar una directiva que debería ser incluso con paridad de género, con gente nueva, gente joven, que maneje toda esta estrategia de cara a las elecciones primarias. Seguramente luego también tendrá la responsabilidad de conducir las cosas hacia la elección general del próximo año. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero sin duda alguna, un hito que se nos viene ahora, a todos los que estamos en este proceso electoral, es el 28 de noviembre, cuando se presenten los binomios. Carlos ya está como candidato a la presidencia de parte de Comunidad Ciudadana. El acuerdo, el documento de alianza con Solvo, establece en blanco y negro que se le da la potestad al candidato a la presidencia que elija a su acompañante, a la candidata o candidato a la vicepresidencia. Que esta es otra señal que hemos querido dar desde Sol para evitar, pero fundamentalmente para impulsar una cosa nueva, ¿no? Que no sea cuoteo, que no sea negociación por cargos, por Carlos espacios. Mesa va a tener la potestad de él elegir Así a su es. acompañante. Eso dice el documento, está registrado así ante el Tribunal Ajá. Supremo Electoral, y él hasta el 28 de noviembre deberá elegir a quien complementa mejor su perfil. ¿Ya se tiene idea más o menos? Bueno, Nosotros, no, como te digo, no hemos entrado a presionar, a decir... Juan aceptar Carlos o se cual. ríe de lo que te pregunto, pero ahí todavía estamos. son sus... ¿Quién? No, bueno, ¿Quién? entonces tiene una particularidad esa, ¿no? O es amplitud y demasiada confianza en una alianza muy particular, o es también un deslinde de responsabilidad, porque quien lleva y nombra a su vicepresidente está cargando también toda una responsabilidad. Es verdad. A ver, Pero bueno, es lo primero, ¿no? Es lo primero, es un acto de generosidad política, de apertura. O sea, lo que se hacía anteriormente en la vieja partidocracia era entrar a estas negociaciones para asegurarse los espacios en la los dos más asamblea, importantes, ¿no? los senadores, los diputados, Es nada verdad. de eso, y créame por favor, nada de eso se ha discutido en la conformación de este eje de articulación, ¿no? Pero ese es el binomio que está preparándose. ¿Cuál será el binomio de la Alianza Bolivia? Dice no. A ver. Esa es una señal que también tienen que darle al conjunto del país. Y bueno, está prácticamente cantado que el binomio del MAS va a ser Evo Morales y Álvaro García Linera. Así el referéndum ha dicho que no, así la voluntad del pueblo boliviano mayoritariamente ha dicho que no. Entonces, a partir de eso, porque ese es el hito, a partir de eso la gente va a comenzar a discernir qué es lo diferente, qué es lo nuevo, qué es lo conocido, qué es el pasado, y va a comenzar también a debatir, yo me imagino, estas cosas, pero ya con nombre y apellido. Hay análisis, por ejemplo, de la diputada Jimena Costas, que dice el momento en el que el Tribunal Supremo Electoral habilite esta candidatura violatoria de la Constitución y del referéndum, es el momento en el que habrá perdido la elección Evo Morales y Álvaro García Linera. Bueno, dejemos que la gente discierna eso, ¿no? Que sea el momento en el que la gente dirá, ya viendo rostros, viendo las caras, qué cosas representa cada uno de estos binomios con relación a sus expectativas, a sus proyecciones y a su futuro. Cachito, yo tengo un parcito de comentarios para ti, por favor, para comentarlos un poquito de manera más cortita para que nos entre toda la temática que significa esto, el tema de las alianzas. El Movimiento al Socialismo es un partido, es un instrumento político, llamémoslo exactamente como es, que reúne a movimientos sociales y tiene esa conexión con la base del país. Lo que no se ha visto en estas otras propuestas, seguramente es muy temprano también para ello, es esa conexión que tiene que haber con la base del país, con la base, con las organizaciones sociales. Uno, por un lado. El otro, Comunidad Ciudadana significa, Carlos Mesa en el pasado ha tenido una visión de cómo se
tendría que manejar un país, la visión de país, digamos, más cerca de lo que es el MNR, ¿no? Ha sido el vicepresidente de Bonn. Eso significa que también Solvó está en la misma línea. Solvó ha sido, y en un paso anterior, lo que significaba el MCM, una visión más ligada a lo que ha significado el movimiento al socialismo 2006-2010, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las coincidencias? Porque son visiones absolutamente distintas. ¿Cómo llegas tú a tener coincidencias programáticas en esas miradas que son, creo yo, a veces distintas? O tú me dirás, ¿cómo llegando a los consensos? ¿Cómo están organizando eso? Porque esto es lo que le van a ofrecer al país. Este es el programa que le vamos a ofrecer al país. ¿Cómo están organizando? Bueno, la primera pregunta, sí vamos a tener la incorporación de sectores vinculados al mundo indígena, originario y campesino de nuestro país. Pero adicionalmente, ahora, y no solamente en las ciudades, en el campo, hay muchas causas novedosas. El medio ambiente, la paridad de género, la defensa de los animales, del medio ambiente. Y no es una exclusividad de las ciudades. Es lindo saber, porque realmente es lindo saber, que nuestros jóvenes en las áreas rurales tienen también propuestas de defensa del medio ambiente, de la madre tierra, de cuidar los animales, y eso hay que rescatar para incorporar al programa de gobierno. Preguntabas luego el tema de la convergencia de estas dos miradas distintas, ¿no? Sí. Se ha debatido mucho al interior de Comunidad Ciudadana. No es un debate agotado, pero creemos que esta mirada que viene de un sector más clase mediero, más intelectual, con esta otra mirada que viene de una posición más de izquierda, más progresista, ha encontrado una manera de encontrarse, que es hacer un mejor gobierno. Y en este punto específico, yo quiero decirle a la audiencia que somos respetuosos, profundamente respetuosos de lo que se ha hecho bien. No vamos a destruir lo que se ha hecho bien. Vamos a construir sobre lo construido. Que esa es la diferencia. Brasil, René hablaba de Brasil, ¿no? Hay una tendencia enorme a deshacer todo. Todo. Por aquí pasó un terremoto y no hay nada de lo que hizo Lula Miren lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Macri quiso desilvanar lo que se hizo bien en términos económicos en el gobierno de los Kirchner. Y estamos viendo lo que está pasando en Argentina. Ahí le va Macri, sí, ¿no? Entonces, nuestra posición, sabiendo que hay que debatir todavía las cosas, es, y en esto yo puedo decirlo con mucha claridad, es no meter dinamita a lo que se ha hecho bien. Es más, es mejorar las cosas que se han hecho bien. Desde el periodo democrático, porque también el periodo democrático ha tenido sus contribuciones muy importantes al país. Entonces vamos a rescatar todo eso bueno que ha hecho el país, para el país, y proyectarlo para que la gente tenga un futuro mejor. A ver, yo tengo que hacer la pausa. Viene el último bloque que va a estar bien interesante porque hay todavía algunas cositas que nos faltan para entender todo este tema de las alianzas. Le voy a pedir a producción, por favor, que también nos dé una miradita de lo que ha sido la alianza de Samuel Doria Medina y don Rubén Costas allá en Santa Cruz. Vamos a la pausa. En esta semana, como estamos hablando acá en la mesa, se ha cerrado otra alianza, que es la Alianza de Unidad Nacional y el movimiento de Rubén Costas del Movimiento Demócrata, que lamentablemente no han podido estar aquí. Se comprometió con nosotros don Yerko Núñez, al que le mando un saludo, pero no llegó al canal, lamentablemente. Hay otras organizaciones políticas, partidos, MNR, háblese de también el tercer sistema de Félix Pazzi, está Jaime Paz Zamora, que han quedado afuera, que no han hecho ningún tipo de alianza, y los que no se alían formalmente, los que no se aliaban formalmente hasta el 13 de noviembre, no podían inscribir esa alianza ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero yo le quiero mostrar cómo ha sido la rúbrica de esta alianza Samuel Costas.
Comunidad Ciudadana, que es una alianza entre Carlos Mesa y Luis Revilla. Bolivia dice no, alianza reeditada con otro nombre, pero con los mismos actores, a Samuel Doria Medina y Rubén Costas, además del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento Tercer Sistema, Frente para la Victoria, Partido de Acción Nacional Boliviano, Partido Demócrata Cristiano, Unidad Cívica Solidaridad y Movimiento al Socialismo son las 9 organizaciones que presentarían su binomio para las elecciones primarias del 27 de enero. Se puede hacer una conformación con partidos y agrupaciones ciudadanas a nivel nacional, partidos con alcance nacional, con agrupaciones ciudadanas de alcance departamental. Y también, aunque no se ha dado, puede ocurrir una conformación de una alianza de 9 agrupaciones ciudadanas con alcance departamental y conforma una alianza nacional. Son las 3 que están previstas en la Ley de Organizaciones Políticas. Esta jornada, Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Rubén Costas del Movimiento Demócrata Social presentaron su alianza Bolivia Dice No. Estamos convencidos que ha llegado la hora primero de la patria, primero de Bolivia, del cambio sí, pero del cambio auténtico, del cambio verdadero, del cambio que todos estamos buscando. Somos optimistas de que pueda haber una unidad total como hubo el 21 de febrero del año 2016 en algún momento. Y está claro también que no por aliarnos nos olvidamos de nuestras diferencias. Somos un país diverso, somos un país con costumbres diferentes, pero tenemos los mismos sueños. El 23 de noviembre se remitirá las resoluciones a las que quedaron todavía para otorgar las personerías jurídicas de las organizaciones políticas que aún están en trámite, mientras que el 28 de noviembre vence el plazo para que los partidos y alianzas presenten sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. El único partido que tiene definido el binomio es el Movimiento al Socialismo. No nos extraña, el Movimiento al Socialismo, nosotros tenemos ya un binomio definido, el presidente es nuestro candidato y estamos seguros que podemos ganarlos. Vayan solos o vayan unidos. Es algo que estamos preparados para cualquiera de las dos situaciones. Pero de todas maneras el pueblo va a tener que elegir entre retornar al pasado o continuar con políticas como las que está haciendo el presidente Evo. Doctor Martínez, ¿cómo van a ustedes en el Movimiento al Socialismo pasar las primarias? ¿Qué van a hacer el día de las primarias, el 27 de enero, si ustedes ya tienen definido el binomio para las elecciones de octubre de 2019? Es una convocatoria, una movilización y quién sabe, más bien sea oportuno para ir avanzando en esta mirada autocrítica de cuánto se ha hecho avance, de una construcción discursiva, porque hay que hacer un resumen de aquella proyección que jamás se había dado en el país. Me refiero a un nivel de planificación de imaginarnos la Bolivia 2025 con la agenda nuestra, que ha de significar además el de generar toda una suerte de movilización nacional en torno a una decisión que legítimamente la ha asumido el Movimiento al Socialismo. No hay otros escenarios de debate. Te decía que probablemente haya más bien una suerte de adhesión de estos movimientos ya departamentales como agrupaciones ciudadanas y otras estructuras que vayan a enriquecer a esa articulación principal del sujeto del cambio que ha logrado estos avances, que ojalá sea la base principal, como nos decía Cacho, para que el compromiso de todos los otros presidenciables sea no para destruir todo lo que se ha superado y se han marcado indicadores históricos económicos que jamás habíamos conocido. Y la bolivianidad debiera ser una apuesta para que sobre esos cimientos vayamos profundizando y tengamos la capacidad de construir nuevas propuestas que superen estos hechos. Pero va a haber bastante discusión, aquello que tú preguntabas, en componentes como por ejemplo corrupción, que está como un eje temático de ahí, cómo se fortalece al Estado, cómo se mantiene esta pluralidad de reconocerse a todos con esas nacionalidades preexistentes en términos de validación plena de ser sujetos políticos, cómo se construye institucionalidad de todo lo que reconoce nuestra Constitución.
Y en muchos de los casos se preguntarán, por ejemplo, en esta alianza, y yo sé que va a entrar en un profundo debate, aquello que tú preguntabas, decir, ¿podrá hacerse un entronque, un encuentro entre una visión neoliberal que tuvo, porque el país así lo conoció, como un grupo progresista? Claro. Muchos se preguntarán, dirán, ¿no? ¿Se movimentizará esto? ¿O don Carlos Mesa se soleará o se bronceará? Esos son los ejes temáticos que va a provocarse la discusión de pisos programáticos que van a tener cimiento para poder ofertar y generar convicción en la comunidad ciudadana. De todas maneras, yo me alegro enormemente que estas primarias nos estén llevando a esta reflexión, ¿no es cierto?, de, bueno, ¿qué le vamos a ofrecer al país y cuál es la visión que tenemos sobre el tema indígena, el tema de los recursos naturales, en fin, varios temas que tenemos pendientes, la corrupción, como decía don Rey Martínez. Contigo voy, Cachito, porque es importante que me digas, ¿por qué no se pudo consolidar finalmente esta alianza? Bueno, ahora son diferentes, van por caminos distintos. Comunidad Ciudadana con Bolivia dice no. ¿Qué es lo que llevó finalmente al no entendimiento entre estas dos fracciones de la sociedad que están en contra de la reelección del presidente Evo Morales? Bueno, hubo matices distintos, ¿no? Porque son dos grandes componentes de Bolivia dice no. Está por un lado Unidad Nacional y por otro lado está el Partido de Demócratas del gobernador de Santa Cruz. Con este último sí hemos tenido mayores conversaciones, más comunidad de ideas, ¿no? Estábamos muy cerca de la conformación. ¿Es verdad lo que dicen que las decisiones las toma don Carlos Mesa y nadie más? No, es una decisión colectiva, es una decisión que se trabaja de manera colectiva. Incluso se acordarán ustedes que hubo una reunión nacional de Solvo, de sus representantes departamentales, que decidió en primer lugar el que Luis Revilla no sea candidato a la presidencia. Y después decidimos de manera colectiva la alianza con Carlos Mesa. Lo propio hizo Carlos con el FRI. De manera colectiva y de manera orgánica se debatió esta posibilidad. Hubo incluso una conferencia nacional, porque es la instancia máxima de decisión del FRI. Esta conferencia nacional, efectuada en Tarija, también definió hacer la alianza con Soberanía y Libertad. En ese trabajo estábamos. Quien tenía que tomar sus decisiones finales era el partido de Rubén Costas. Hubo un congreso, un tercer congreso. Ahora ellos dicen, esta es una alianza más paseña, dicen, no más occidental. No sé qué dicen de ustedes. Bueno, nosotros ya hemos dado una señal poderosa, que es la adhesión, el ingreso de Adrián Oliva y todo el sur, que es bien importante, ¿no? Ahorita sí, claro. El sur es clave en términos electorales. Pronto vamos a dar buenas noticias de la incorporación de fuerzas regionales en Chuquisaca, en Oruro, en Santa Cruz, porque el mundo no se agota en los demócratas, en Unidad Nacional, en Solvo, en el FRI y en el MAS. Es un poquito más grande, entonces hay que... Así es, también, ¿no? Hay un montón, sí. En realidad, muchos bolivianos que estamos mirando lo que está sucediendo. Ahora, las características de la alianza nuestra, por supuesto, tienen matices distintos con la de Bolivia dice no. Bueno, se ha informado en el periódico El Deber este viernes que se está perfilando a Samuel Doria Medina y a Óscar Ortiz como los representantes. Como el binomio que... Bien, Juan Carlos, alianzas no formales para el movimiento al socialismo. ¿Habrá? Creo que ya se explicaba antes, hay una alianza social. Sí, ¿no? El instrumento, digamos, ¿no? Sí. Adicionalmente a lo que ya está establecido. Yo creo que las adhesiones no van a ser formales, digamos, sino adhesiones que además se vayan ganando en el curso de este debate. En el curso de estas reflexiones que son tan importantes, de verdad, creo que lo más importante, ¿no? Y hay temas, alguien decía, la oposición no es el partido, la oposición en este país son los grandes temas que tenemos, por los que tenemos que luchar. Hemos cambiado mucho en este país, pero sigue habiendo pobreza, por ejemplo. Sigue habiendo falta de acceso a muchos servicios. Así es. Tenemos un servicio de salud
deficiente, una justicia terrible. Es decir, digo, esos son nuestros temas pendientes. Hay grandes temas pendientes y sobre eso hay que debatir. Absolutamente. Porque ese es el curso que hay que hacer. Bien, yo quiero agradecerles. René Martínez, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Pinto y Cachito Herrera. Gracias por acompañarnos. Qué pena otra vez y saludos al senador Núñez que no pudo estar aquí en el programa. Un cariñoso abrazo. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana en otro espacio de Sobre la Mesa. Permiso.